Hola, estimados estudiantes. En la clase correspondiente a la semana número 6, nosotros vamos a estudiar a los elementos químicos y su clasificación, pero de una forma muy general. En la tablita periódica nosotros, ¿qué encontramos? Encontramos a los símbolos de los elementos químicos. ¿En cuántos grupos se clasifican los elementos químicos? Los elementos químicos en una forma general se clasifican en metales y no metales. Al observar nosotros aquí estas imágenes, nos podemos dar cuenta que aquí se encuentran las propiedades de los metales y de los no metales. Primeramente, una propiedad de los metales es que todos ellos se presentan en estado sólido, pero a excepción del mercurio, que es el único metal que se presenta en estado líquido. Otras propiedades de los metales es que ellos presentan maleabilidad, ductibilidad, dureza, conductibilidad, es decir, que conducen la corriente eléctrica. En cambio, los no metales, aquí observo unos sólidos como el azufre y el yodo, un gaseoso como el nitrógeno y un líquido como el cloro. Estos que nombré son no metales. Esto quiere decir que los no metales se presentan en estado sólido, líquido y gaseoso. Mientras los metales, una propiedad de ellos, una característica especial que los diferencia de los no metales es que presentan dureza. En cambio acá son fácilmente rayados con la uña, es decir, son blandos. El día de hoy empezaremos a prepararnos para emprender un hermoso viaje. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo de los compuestos inorgánicos, siendo muy importante irnos bien equipados. ¿Cómo nos vamos equipados para ese mundo de los compuestos inorgánicos? Con muchos conocimientos, es decir, conocer cuáles son los símbolos de los metales y no metales y cuáles son sus respectivas valencias. Para ello es muy importante estudiar la tabla que se presenta en este insumo pedagógico. Pero antes de ir a la tabla, vamos acá a observar un esquemita. Muy bien. Los elementos químicos, aquí nosotros se puede observar el potasio, el azufre, el nitrógeno, el sodio, el hidrógeno, el calcio, el fósforo. Aquí también nos encontramos con las propiedades o características que diferencian a los metales de los no metales. En forma general, los elementos químicos se clasifican en metales y no metales. Los metales se clasifican a su vez o se subdividen a su vez en metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Se llaman metales de valencia fija. ¿Por qué? Porque tienen una sola valencia. En cambio, se llaman metales de valencia variable porque tienen dos valencias, es decir, su valencia varía. Los no metales se dividen en o se clasifican a su vez en halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. Regresemos a nuestra ficha pedagógica donde ustedes tienen ya clasificados a los elementos químicos. Los elementos químicos se clasifican en no metales y metales. Los metales se clasifican en metales de valencia fija, que son estos que están aquí, y metales de valencia variable, que son los que están acá. Regresemos a los metales. ¿Qué son en sí los elementos químicos? Primeramente, son sustancias puras. Sus propiedades intrínsecas los permiten diferenciarles de otros elementos. En forma general, los elementos químicos, ya se dijo, se dividen en dos grandes grupos, metales y no metales. Primeramente, aquí nos encontramos con los no metales. Los no metales se clasifican en cuatro grupos: halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. En este momento estoy explicando cómo vamos a leer este cuadro. Es muy importante nosotros aprendernos
estos cuadros que llevan o están inmersos en esta ficha pedagógica, porque aquí nos encontramos con los elementos más comunes, sus símbolos y sus valencias. Estos símbolos y estas valencias nosotros vamos a utilizar para formar un sinnúmero de compuestos inorgánicos. ¿Cómo nos vamos equipados a este mundo de compuestos inorgánicos? Es con todos los conocimientos, es decir, conociendo, sabiendo cuáles son los símbolos y las valencias de estos elementos químicos. Muy bien. Los no metales. Los no metales se dividen en 4 grupos: halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. Ellos tienen valencias negativas y también positivas. Los halógenos tienen valencia negativa -1, pero también tienen valencias positivas +1, +3, +5 y +7. Dentro de ellos, ¿qué elementos se encuentran? El flúor, cloro, bromo y yodo. Aquí están los nombres y al frente están los símbolos de los elementos químicos. Muy bien. Seguidamente nos encontramos con los anfígenos. ¿Qué valencia negativa tienen ellos? Tienen -2, pero también tienen valencias positivas, +2, 4 y 6. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran dentro del grupo de los anfígenos? El oxígeno, azufre, selenio y teluro. ¿Por qué al oxígeno lo hemos subrayado de color amarillo? Él solo tiene valencia negativa -2, no tiene las positivas. Las positivas la tiene el azufre, selenio y teluro. ¿Sí? El oxígeno aquí está subrayado porque él es formador de óxidos y él va a entrar a combinarse con todos los elementos químicos para formar óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Es el único elemento anfígeno que trabaja solo con valencia -2, no tiene valencias positivas. En el tercer grupo nos encontramos con los nitrogenoides. ¿Qué valencia negativa tienen? Todos ellos tienen -3, pero tienen valencias positivas +3 y +5. ¿Cuáles se encuentran aquí? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro. Finalmente nos encontramos con los carbonoides. Tienen valencia negativa -4, pero también tienen valencias positivas +2 y +4. ¿Cuáles son? Carbono, silicio y germanio. Muy bien. Repito. Los no metales se clasifican en halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. ¿Cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Cuáles son sus símbolos? Están al frente. ¿Qué valencias negativas tienen estos? -1. ¿Qué valencias positivas tienen? Tienen 4 positivas, +1, +3, +5 y +7. Seguidamente tenemos los anfígenos. ¿Cuáles son los elementos químicos que se encuentran dentro del grupo de anfígenos? Oxígeno, azufre, selenio y teluro. ¿Qué valencia negativa tienen? Todos ellos tienen -2. Pero, ¿qué valencias positivas tienen? A excepción del oxígeno, tienen +2, +4, +6. ¿Pero quiénes? Solo azufre, selenio y teluro. Dentro del tercer grupo tenemos los nitrogenoides. ¿Cuáles son los nitrogenoides? Son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro. ¿Por qué se llaman nitrogenoides? Porque están encabezados principalmente por el nitrógeno. ¿Qué valencias negativas tienen? -3. ¿Qué valencias positivas tienen? +3 y +5. Y finalmente nos encontramos con los carbonoides. ¿Por qué se llaman carbonoides? Porque están encabezados por el carbono. ¿Cuáles son estos? Carbono, silicio, germanio. ¿Qué valencia negativa tienen? -4. ¿Y qué valencias positivas tienen? +2 y +4. Muy bien, seguidamente vamos al grupo de los metales. Aquí en esta parte nos encontramos con los metales de valencia fija. ¿Por qué digo metales de valencia fija? Porque tienen una sola valencia. Dentro de ellos se encuentran los monovalentes, porque tienen valencia +1. Divalentes +2. Trivalentes +3. Tetra +4 y hexavalentes +6. Dentro de los monovalentes tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y plata. ¿Qué valencia tienen? Ellos tienen una sola valencia y esta valencia es positiva, +1. Por eso son metales de valencia fija. Dentro del grupo del segundo, la segunda parte son los divalentes. ¿Cuáles son? Calcio, bario, berilio, cadmio, radio, magnesio, estroncio y zinc. Aquí están los símbolos. Ustedes tienen que memorizar tanto el nombre como el símbolo. Divalentes tienen valencia +2.
trivalentes más 3. ¿Cuáles son todos estos? Tetravalentes más 4. Todos estos y hexavalentes, todos estos. Hexavalentes tienen valencia más 6. ¿Por qué son metales de valencia fija? Porque tienen una sola valencia. Es decir, todos estos primeros tienen más 1. Todos los segundos más 2. Todos los terceros más 3. Los tetravalentes más 4 y los hexavalentes más 5. Pero aquí viene la diferencia. Se llaman metales de valencia fija, repito, porque tienen una sola valencia. Pero, ¿por qué se llaman metales de valencia variable? Los metales de valencia variable significa que estos elementos químicos tienen dos valencias, es decir, su valencia puede variar. Dentro del primer grupo, nosotros nos encontramos con los monovalentes y divalentes. ¿Por qué es monovalente? Porque trabaja con valencia más 1 y divalentes más 2. ¿Cuáles se encuentran dentro de este grupo? El cobre y mercurio. Esto quiere decir que el cobre trabaja con valencia más 1 y más 2. Y el mercurio igual, más 1 y más 2. El siguiente grupo de los metales de valencia variable se encuentran los monovalentes y trivalentes. ¿Cuáles son los elementos que se encuentran dentro de este grupo? Oro y talio. ¿Por qué son metales de valencia variable? ¿Por qué? Porque tanto el oro como el talio trabajan con valencia más 1 a veces y a veces con valencia más 3. Y así sucesivamente. Seguimos con los divalentes y trivalentes. Di, valencia 2, tri, valencia 3. ¿Cuáles son? Cobalto, cromo, hierro, magnesio y níquel. Estos tienen valencia variable. ¿Por qué? Porque a veces van a trabajar con más 2 y a veces con más 3. Seguidamente nos encontramos con divalentes y tetravalentes, es decir, dentro de ellos se encuentra el plomo y estaño. A veces trabajarán con valencia más 2 y en otras veces con más 4. Es decir, el plomo y estaño tienen valencia más 2, más 4. Finalmente, los trivalentes y tetravalentes, es decir, que el berkelio, cerio, curio y praseodimio tienen valencia más 3 y más 4. A veces trabajan con más 3 y a veces con más 4. Entonces, esta es la característica por qué o el porqué de su nombre. Los metales se clasifican en metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Por qué de valencia fija? Porque ellos tienen una sola valencia. Y metales de valencia variable, ¿por qué? Porque estos elementos químicos tienen dos valencias, es decir, a veces su valencia va a variar. Por ejemplo, ¿cuáles son las valencias del cobre y mercurio? Más 1 y más 2. ¿Cuáles son las valencias del oro y talio? Más 1, más 3. ¿Cuáles son las valencias del hierro, cromo, cobalto, magnesio y níquel? Más 2, más 3. Es decir, el hierro trabaja con más 2 y más 3 y así sucesivamente. Y finalmente aquí dentro de los metales de valencia variable se encuentran los trivalentes y pentavalentes, es decir, tri más 3, penta más 5. ¿Quiénes se encuentran aquí? El niobio y tantalio y vanadio. ¿Qué valencias tienen? Tienen dos valencias, más 3 y más 5, es decir, su valencia va a variar. A veces trabajará con más 3 y a veces trabajará con valencia más 5. Muy bien. Actividades para trabajar de forma autónoma. ¿Qué son los elementos químicos y en forma general en qué se clasifican? Los elementos químicos son sustancias puras y en forma general se clasifican en metales y en no metales. ¿En cuántos grupos se clasifican los metales? Los metales se clasifican en dos grupos, metales de valencia fija y metales de valencia variable. ¿Cuál es la razón de su denominación? Se llaman metales de valencia fija porque tienen una sola valencia y se llaman metales de valencia variable porque tienen dos valencias, es decir, su valencia varía. 3. Realice un cuadro sobre la clasificación de los metales de valencia fija y escriba los nombres de 5 elementos de cada grupo con sus respectivos símbolos. Es decir, lo que le pide es esto de aquí. Metales de valencia fija. Dice que haga el cuadrito y escriba 5. Aquí se puede tomar el hidrógeno. También no es muy importante hacerlo trabajar aquí para formar compuestos. Claro que forma compuestos, pero el hidrógeno no va a formar óxidos en este caso. Desde litio, sodio. Aquí dice que en este punto que realice un cuadro con la clasificación de los metales de valencia fija, es decir, esta parte de aquí. Los metales de valencia fija son monovalentes, divalentes, trivalentes, tetravalentes, hexavalentes. Y dice que
escribe el nombre y los símbolos de 5. Entonces, en el primero puede poner litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y al frente sus símbolos y asimismo de los siguientes, 5 de cada uno. Sigamos, completen el siguiente cuadro sobre la clasificación de los no metales. Muy bien, los no metales se clasifican en halógenos, valencias positivas, más 1, más 3, más 5, más 7, valencias negativas, menos 1. ¿Cuáles son? Flor, cloro, bromo, yodo. Aquí tenemos los anfígenos, valencias positivas, más 2, más 4, más 6, valencias negativas, menos 2. Nitrogenoides, valencias positivas, menos 3, más 3 y más 5, y valencias negativas, menos 3. Y seguidamente carbonoides, valencias positivas, más 2 y más 4, y valencias negativas, menos 4. ¿Cuáles son? Carbono, silicio, germanio. Aquí nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y boro. Acá era oxígeno, azufre, seleno y teluro, y acá flor, cloro, bromo y yodo. Muy bien. Observa las siguientes imágenes y lee los textos que se te presentan. En torno a ello contesta la interrogante planteada al final. Como nos hemos podido dar cuenta, todos los elementos químicos tienen sus características propias, las mismas que los permiten diferenciarlos e identificarlos. Asimismo, nosotros presentamos rasgos de identidad y aceptamos los rasgos que diferencian a los demás. Pensamos más abiertamente y nos comprometemos para formar valores verdaderos. Los seres humanos también nos podremos diferenciar e identificar, sí o no. ¿Y por qué? ¿Por qué se pregunta esto? Porque los elementos químicos se pueden identificar, porque todos ellos son diferentes, presentan rasgos diferentes. Y asimismo, pues a lo mejor los seres humanos sí nos podemos diferenciar. Suerte al realizar la tarea correspondiente a la semana número 6.